Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la terapia celular. En esta ocasión nos enfocaremos específicamente en la terapia celular con células madre, un tipo de terapia conocida como terapia regenerativa o medicina regenerativa. Las células madre, bueno, tienen algunos sinónimos. Es válido utilizar el término célula madre, aunque es un poquito más coloquial. También es válido utilizar el término células estaminales o células troncales. Cualesquiera de ellas, bueno, pues vamos a platicar ahorita un poquito de las características que las definen como tal y de algunos de los diferentes tipos de células madre que existen y algunos de los usos que se les pueden emplear. Y bueno, la definición de células madre es que son células indiferenciadas con capacidad de autorrenovación y diferenciación hacia otros linajes celulares. Una cosa particular de ellas es que tienen esa capacidad de autorrenovación. Esto quiere decir que en un nicho de células madre, nosotros podemos encontrar células madre individuales, las cuales pueden dividirse a su vez en más células madre o que se pueden diferenciar a diferentes tejidos. De manera que el nicho de células madre siempre se encuentra con algunas de estas reservas de células madre. Si hablamos, por ejemplo, de las células madre de médula ósea, estas, aunque pueden salir, diferenciarse y salir de estos nichos o ir a ayudar a algunos tejidos, a su vez normalmente van a cumplir un ciclo celular, una división celular sin renovación, sin diferenciación, perdón, y van a quedarse en el nicho algunas de ellas. De manera que aquellas que puedan salir y se vayan a diferenciar a algunos tejidos, pues no vayan a mermar la cantidad de células que tenemos en los nichos celulares. Y es por ello que las células madre adultas, en cualquiera de los diferentes tejidos en las cuales los podemos encontrar, pues normalmente van a estar ahí y no vamos a terminárnoslas, por así decir, conforme las estemos utilizando en nuestro cuerpo. Las células madre tienen diferentes características, dado que son diferentes tipos de células. Hay una clasificación general que es dada su capacidad de diferenciación. Esta clasificación las divide en células totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotentes o progenitoras. Según su origen, pueden ser clasificadas también como células adultas o células embrionarias. Por la capacidad de diferenciación, tenemos una célula madre, que es la célula madre totipotencial, la cual es capaz de diferenciarse a cualquier tejido, tanto embrionario como extraembrionario. Estas células son las únicas capaces de poder formar todo un individuo, pero a su vez también son capaces de formar placenta, cordón umbilical, saco amniótico y cualquier otra estructura necesaria para la fijación del embrión o del feto. Esta célula, el ejemplo más claro, pues vendría a ser el cigoto. El cigoto celular sería la célula totipotente por excelencia. Por otra parte, las células madre pluripotenciales son células que tienen la capacidad de dar lugar a cualquier tipo de célula somática. Esto quiere decir pueden dar origen a cualquiera de las tres capas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo. Las células madre pluripotenciales más conocidas son las del blastocisto, que pueden ser extraídas durante las primeras fases de división celular. Las células madre multipotentes, por otra parte, ellas tienen la capacidad de diferenciación restringida a una sola capa embrionaria. Dado que se encuentran un poco más diferenciadas, es imposible que este tipo de células madre, por un decir, si tenemos células madre que van a ser normalmente endodermo, pues las podamos diferenciar a alguna capa de ectodermo.
Y por último, las células madre unipotentes o progenitores son aquellos progenitores capaces de derivar solamente a un único tipo celular. Un ejemplo de ello, bueno, sería, por ejemplo, los precursores hepáticos, pues solamente nos pueden dar solamente nos pueden dar hepatocitos, o algunos de los precursores neurales, pues solamente nos pueden dar tejido nervioso. Estas células unipotentes, pues tampoco pueden diferenciarse a capas alternas de las diferentes capas embrionarias. Como les mencionaba, la célula totipotencial por excelencia es el cigoto. Sin embargo, podemos encontrar células totipotenciales durante las primeras divisiones celulares, más o menos entre 1 a 4 días antes de que comience la polarización y diferenciación hacia otros tipos de células madre. Por ejemplo, más allá de los 5 días, de los 5 a los 14, podemos encontrar el blastocisto. Este blastocisto puede ser, podemos aislar nosotros dentro de él células pluripotenciales, las cuales pueden formar cualquiera de las capas germinales. Las células multipotenciales, por otra parte, las podemos encontrar en diferentes nichos celulares a lo largo de todo nuestro cuerpo o de cualquier cuerpo adulto, y podemos diferenciarlas a algunos linajes específicos. Estas células totipotenciales, entonces, el mayor representante es el cigoto, las células madre embrionarias, que se considera pueden ser obtenidas con una buena calidad entre los 5 a 7 días después de la fecundación. Y tenemos por ahí algunas otras células con capacidades pluripotenciales, como las células germinales primordiales o las células embrionarias germinales. Y más para abajo, las células multipotentes. Es importante hacer un señalamiento en cuanto a la capacidad de diferenciación de estas células, porque a mayor indiferenciación de las células, son más riesgosas porque es más difícil de manejarlas. Entonces, una célula que es más indiferenciada puede llegar a generarnos mayor problema. Por ejemplo, la formación de teratomas. Entonces, el uso de células pluripotenciales o de células totipotenciales nos puede generar estos teratomas. Sin embargo, entre más diferenciada sea la célula, menor riesgo de producción de teratomas existe. Es por ello que las células madre de tejidos adultos se consideran con una muy baja capacidad de formar teratomas y con ello un menor riesgo. Las células madre, como les mencionaba hace un momento, las podemos encontrar dentro de nichos. Los nichos son ubicaciones específicas, microambientes adecuados donde pueden estar estas células en lo que son nuestros cuerpos adultos. Un ejemplo de ellos, pues son los nichos que se encuentran entre las trabéculas de lo que son los huesos esponjosos, la médula ósea, comúnmente como la conocemos nosotros, por ahí dentro, donde está toda esta médula ósea, podemos encontrar algunos de estos pequeños nichos de células madre. Cuando hablamos de una fuente de células madre, hablamos del órgano o tejido del cual se están extrayendo estas células madre. En el ejemplo de la médula ósea, bueno, pues la médula ósea es precisamente el órgano o tejido del cual vamos a aislar las células madre. Pero el nicho de células madre es ese punto específico que se encuentra dentro de lo que es este hueso esponjoso donde podemos obtener estas células. Lo que normalmente se hace no es sacar solamente o puncionar esos nichos o hacer una disección de esos nichos, sino que se toma una muestra que va a contener gran parte de este tejido, de manera que lo podamos procesar y de ahí podamos aislar las células madre. Existen diferentes órganos o tejidos de los cuales podemos sacar estas células madre. Por ejemplo, el cordón umbilical, el tejido adiposo, el hígado, incluso la sangre periférica,
la pulpa dentaria, etcétera, etcétera. Estos serían los tejidos y los nichos, pues básicamente el punto exacto donde se encuentran estas células. Algunas de ellas se encuentran, como les mencionaba, pues pueden estar por ahí regadas entre todo el tejido, ya sea entre el tejido adiposo, por ejemplo, o a lo largo de lo que es el cordón umbilical, embebidas en lo que se conoce como la gelatina de Wharton. Incluso podemos expandirlas en cultivo, generando una gran cantidad de estas células para posteriormente inyectarlas o utilizarlas dentro del tejido adulto. Otra manera de hacer esto pues sería con las células reprogramadas, como por ejemplo las IPS, que es a partir de una muestra de células adultas, las cuales normalmente es de piel. Estas células, por medio de una ingeniería genética, las vamos a desdiferenciar, transformándolas en unas células madre, y posteriormente estas, al igual que cualquiera de las otras líneas, pues las utilizaríamos en la terapia celular con el paciente. Como mencionábamos hace un momento, el uso del cordón umbilical o la placenta para la extracción de células madre pues ha tenido gran auge en últimos años. Tanto la placenta como el cordón umbilical contienen gran cantidad de un tipo de célula madre que se conoce como células madre mesenquimales. Estas células son capaces de diferenciarse a diversos tipos de tejido. Lo interesante es que, bueno, para empezar, estos tejidos son tejidos de desecho, entonces pueden ser obtenidos sin dañar al recién nacido y sin dañar a la madre. Los problemas éticos dentro del uso de estos tejidos pues también son, digamos, menores, dado que es un tejido de desecho, puede ser donado con mucha facilidad, no es lo mismo que donar un riñón o donar un corazón. De estos tejidos puede ser extraída la sangre y de la sangre aislada una pequeña cantidad de células madre, o se puede procesar directamente el tejido cortándolo en diversas secciones y procesándolo mediante un procesamiento proteolítico con un juego enzimático de enzimas que disgregan la matriz extracelular sin dañar mis células, y posteriormente estas células aisladas las vamos ya sea a criopreservar para mantenerlas ahí guardadas durante mucho tiempo, por si alguien las llega a utilizar, ya sea el mismo recién nacido o alguien de la familia, o pueden ser usadas directamente. Normalmente la cantidad que se obtiene de un cordón umbilical o de una placenta, como se procesan fragmentos no muy grandes, no siempre se procesa todo el tejido, difícilmente nos van a ajustar estas células para una dosis. Entonces, normalmente hay un paso extra que es el paso de cultivo, donde estas células se van a cultivar en un medio rico en nutrientes y en factores de crecimiento para que nosotros podamos tener muchas células madre que posteriormente podamos usar en las terapias. Como les mencionaba, existen diferentes tipos de células. Tenemos las células madre embrionarias, las cuales se obtienen del blastocisto. Tenemos las células madre hematopoyéticas, estas se extraen directamente de la médula ósea. Las células madre mesenquimales, que se obtienen de tejidos adultos, como pudiera ser la médula ósea, el tejido de la pulpa dentaria, de tejido adiposo, etc. Y las células progenitoras endoteliales, también estas las podemos obtener de la médula ósea. Por último, las IPS, las cuales, bueno, normalmente no las vamos a encontrar en un tejido adulto. Estas IPS nosotros las vamos a fabricar, por así decirlo, mediante la muestra de células adultas de una persona y por medio de ingeniería genética vamos a hacer que expresen ciertas proteínas que las van a desdiferenciar. Y una vez que las tenemos desdiferenciadas, pues tenemos una célula con una capacidad de diferenciación al igual que las células madre embrionarias, al igual que las del blastocisto.
Son consideradas entonces células pluripotenciales. Es importante señalar que las células entonces no son empleadas indistintamente. Cuando alguien habla de una terapia celular, una terapia con células madre, normalmente, digo, a nivel comercial, lo que se maneja es que estas células pues se pueden diferenciar a cualquier tejido y que te van a ayudar en cualquier cosa. Y básicamente hay muchas personas que las han usado como si fuera una panacea. Las células, al igual que muchas otras opciones para nosotros poder dar tratamientos, son, digamos, muy específicas en cuanto a las funciones que nosotros podemos aprovechar de ellas. Es como si habláramos de la aspirina. La aspirina, que es un fármaco, muy diferente a una célula obviamente, pero la aspirina pues nos puede ayudar a lo mejor con el dolor de cabeza. Pero esa aspirina no nos va a ayudar a curarnos el cáncer. O esa aspirina no nos va a ayudar si nosotros tenemos algún problema como una hemofilia. Al contrario, ¿verdad? Entonces, las células madre deben ser usadas siempre con una indicación terapéutica dependiendo, primero que nada, el tipo de enfermedad que vamos a tratar. Hay enfermedades que no responden al uso de células madre, pero dentro del grupo de enfermedades que sí responden, algunas son tratadas con un tipo especial de células madre y otro grupo con otro tipo de células. Por ejemplo, aquellas enfermedades que tienen que ver con cualquier parte de la línea sanguínea, aquellas enfermedades donde se requiere, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, al fin y al cabo, un trasplante de médula ósea está dentro de lo que es la terapia celular, porque con este trasplante nosotros estamos introduciendo nuevas células madre hematopoyéticas al cuerpo de la persona que la requiere. Pero estas células madre hematopoyéticas se podrán diferenciar únicamente a todas las células de la línea sanguínea, ya sea que hablemos de las células blancas o de las células rojas. Cualquiera de estas células pues viene a partir de esta célula madre hematopoyética multipotencial. Entonces, si yo quiero emplear una célula madre hematopoyética para regenerar tejido nervioso en una sección medular, lo más probable es que no me vaya a servir de nada. Sin embargo, dentro de lo que es la médula ósea, este tejido que nosotros podemos obtener, también podemos encontrar células madre mesenquimales. Las células madre mesenquimales se ha demostrado pueden diferenciarse a diversos tipos de célula nerviosa y quizá estas pues nos puedan ayudar un poco más en la sección medular. Ahora, es muy importante señalarles esto, dado que si comparamos las células madre con los fármacos, nosotros vamos a hablar que existe una gran cantidad de fármacos y cada uno tiene una indicación terapéutica específica. Es lo mismo con las células madre. Nosotros no podemos utilizar las células madre de manera indistinta. Al hacer esta comparación con los fármacos, hay algo importantísimo que tenemos que hablar también de estas células y es la dosis. No es lo mismo tomarnos esa aspirina para el dolor de cabeza que tomar una aspirina, darle una chupadita y dejarla por ahí afuera, ¿verdad? La cantidad de principio activo que nosotros estamos incorporando a nuestro cuerpo puede que sea insuficiente para controlarnos el dolor de cabeza. Entonces, la dosis empleada de células madre para poder tener un efecto terapéutico depende, para empezar, de la patología y dependerá también de la persona a la cual se las vamos a administrar. No es lo mismo atender a una persona de 70 kilos, 1,60 o 1,70 de altura, a una persona de 1,80, 1,90 de altura de más de 100 kilos. La dosis tendrá que ser ajustada a las necesidades del paciente. Las características de estas células madre,
Bueno, si bien son algo parecidas en cuanto a la definición general, con su capacidad de autorrenovarse o de diferenciarse a diversos linajes celulares, es cierto que cada una tiene una limitante en cuanto a los tipos de tejido que se pueden diferenciar. Para poder identificar entonces qué célula estamos teniendo en nuestra muestra o de qué células son las que podemos aislar de diversos tejidos, nos podemos valer de algo que se llaman marcadores celulares de superficie. Estos marcadores celulares nos permiten tener idea de qué tipo de célula en específico estamos hablando. Por ejemplo, las células madre mesenquimales, que son unas de las que más trabajo yo personalmente, tienen marcadores celulares como el CD105, el CD37, el CD44, 71, 271 y 90. Estos marcadores celulares son proteínas transmembranales, proteínas de superficie, están fijas a la membrana, son transmembranales, pero hay una porción de estas proteínas que están hacia el exterior de las células. Entonces son fácilmente identificables por medio de pruebas que utilizamos con anticuerpos. Estos anticuerpos marcados nos sirven para meterlas en un equipo de citometría de flujo y revisar cuáles de estas células tienen o no tienen nuestros marcadores. Si las células tienen estos marcadores positivos y particularmente las mesenquimales deben de tener el CD34 negativo y el HLA de tipo 2 negativo, entonces estamos hablando de células mesenquimales. Si por algo a ustedes les están ofreciendo una terapia celular basada en células madre CD34 positivas, entonces no hablamos de mesenquimales, estamos hablando de células madre hematopoyéticas o células madre endoteliales. Que recuerden, de acuerdo a la capacidad que acabo de platicarles hace un momento, pues dependerá qué tipo de enfermedad tengamos si es que esa terapia celular nos va a servir de algo. Si nuestra enfermedad tiene que ver con la línea sanguínea o es una enfermedad la cual afecta vasos sanguíneos o hay algún problemita relacionado, pudiera ser que esto nos sirva. Pero si nuestra enfermedad es algo como un desgaste articular, en rodilla, artritis reumatoide, una EPOC o una sección medular, pues no nos van a servir estas células. Entonces, grábense estos marcadores. Aquí tengo esta columna de marcadores celulares. Son muy importantes para cuando ustedes realmente quieren comprobar que estas células son células madre y qué tipo de célula madre es la que estamos obteniendo. Cada una de ellas, bueno, pues tiene ventajas y tiene desventajas. Normalmente las ventajas, pues, tanto de las adultas, pues serán las terapias autólogas, el poder hacernos terapias nosotros mismos. No necesitamos de tener un hijo o de haber guardado nuestro cordón umbilical hace muchísimos años, porque pues tenemos una buena fuente de estas células en nuestro cuerpo. La cosa es que, bueno, tenemos que cultivarlas previamente, dado que la cantidad que podemos obtener en un aislado principal o en un cultivo primario, pues es una cantidad muy chiquita. Normalmente lo que hacemos es sacarlas, expandirlas y ya luego utilizarlas para poder tener las cantidades adecuadas. Las desventajas, bueno, normalmente son los procedimientos por los cuales se obtiene. Uno de ellos, ya los había platicado, es la extracción de médula ósea, lo cual implica un aspirado del interior de los huesos. Y bueno, eso no es, aunque el riesgo es relativamente bajo, no es muy cómodo que digamos. Las células mesenquimales de tejidos como tejidos extraembrionarios, cordón umbilical o placenta, pues tienen más ventajas, ¿no?, que desventajas, dado que no necesitamos realizar procedimientos, aunque uno de estos puede ser obtenerlas de médula ósea, pero si nosotros optamos por una terapia halogénica, no una terapia autóloga,
Entonces nosotros podemos obtener los beneficios de la terapia celular, pero con el uso de las células madre de cordón o de placenta. Ahora, estas células madre de cordón o placenta deberán estar en una dosis adecuada y deberán estar caracterizadas para saber que realmente son células madre. Y recuerden aquello que estaba platicando hace un momento. El hecho de poder usar una terapia halogénica se debe a que las células madre mesenquimales no poseen HLA de tipo 2 y al no tener HLA de tipo 2 no causan esas reacciones de rechazo al interior de nuestro cuerpo. Por eso es posible la terapia halogénica. Por otra parte, las células madre embrionarias, como les mencionaba hace ratito, estas son pluripotentes, por lo cual nos pueden dar origen a cualquier tipo de células. Se obtienen de la masa interna del blastocisto y pueden originar pues cualquier tipo de tejido. El problema aquí más que nada es la bioseguridad, porque al ser células pluripotenciales, pues tienden a proliferar rápidamente, a diferenciarse a muchos tejidos, entonces nos pueden hacer un teratoma. De hecho, es un medio de control. Si nosotros inyectamos las células pluripotenciales en ratones desnudos, se les tienen que formar teratomas para poder pasar la prueba de que realmente son células pluripotenciales. Tenemos otro pequeño problema y es el tema ético. Para yo poder obtener el blastocisto, debo hacer una fecundación in vitro y obtener la masa celular que normalmente va a formar al embrión. Entonces aquí es donde entramos en dilemas éticos. ¿Qué tan ético es aislar estas células si yo primero necesito fecundar y obtener el blastocisto para poder hacer cualquiera de estas intervenciones o utilizarlas para diferenciar tejidos in vitro o cualquiera de los usos que ustedes puedan estar pensando? Entonces, no es tema ahorita de la plática, sin embargo, bueno, hay una gran cantidad de problemas éticos y legales en algunos países, porque esto es ilegal en algunos países. En la parte del mundo científico, bueno, es más un consenso que realmente algo legal, pero hay un consenso en el cual pues se prefiere no trabajar con estas células para evitar todos estos dilemas, ¿no? Ni modificación genética en células embrionarias, como la terapia génica en células embrionarias está prohibida, ni manipulación de las células madre embrionarias para la producción de tejidos. Entonces, estas células no se trabajan actualmente, al menos no de las maneras en las cuales ustedes están pensando. A nivel experimental, bueno, obviamente se trabaja con ratones, con ranas, con un montón de animalitos, a las cuales pues podemos utilizar este tipo de células para aquellas situaciones que ustedes puedan prever. Uno de los primeros en hacer las manipulaciones de este tipo de células fue Sir Gurdon, quien en 2012, junto con Yamanaka, se gana el Premio Nobel de Fisiología Medicina. Tenemos algunas imágenes de sus trabajos. Esto es un óvulo de rana, el cual está sostenido por una pipeta muy finita aquí de cristal. Esto de acá es la pipeta, que lo está sosteniendo por medio de una succión de aire. ¿Sí? Y esta es una microjeringa, la cual va a inyectar por ahí un núcleo, no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, la célula se activa, comienza a dividirse. Tenemos ahí las primeras divisiones. Estas todavía son células totipotentes. Comienza lo que es la diferenciación, lo que es la polarización celular. Ya todos creo llevaron embriología, entonces todos conocen el concepto de polarización. Aquí es donde tenemos ya la formación del blastocisto, estas células embrionarias, las cuales pueden ser obtenidas y utilizadas para los modelajes in vitro. Otro
De célula pluripotencial son las células madre IPS. Las células madre IPS son obtenidas a partir de la ingenierización de células madre adultas con la incorporación de 4 genes de factores transcripcionales que van a inducir su desdiferenciación. Estos normalmente son introducidos a la célula con una serie de retrovirus o plásmidos para que la célula pueda expresar a su interior estas proteínas y se desdiferencie. Yamanaka en el 2012 pues le entregaron el premio Nobel de Medicina junto con Gurdon por el descubrimiento de las células madre IPS. Estos son los 4 factores empleados para poder desdiferenciar las células. Son KIF4, SOX2, OCT4 y MYC. Estos pueden ser incorporados en un plásmido cada uno, o existe ya por ahí un plásmido comercial que tiene los 4 dentro de un solo plásmido. Entonces, como lo vimos en transgénicos, ahora el chiste es meter el plásmido adentro de las células. Estas células empiezan a producir estas proteínas, las desdiferencia y luego estas células empiezan a dividir y empiezan a formar algo que se llaman colonias. Las colonias son grupos de células madre IPS. Ya una vez que tenemos estos conglomeraditos, pues estamos seguros de que ya hay por ahí algunas células indiferenciadas. Estas pueden aislarse por medio del aislamiento de una sola colonia para evitar traernos pues otras células que no estén desdiferenciadas, y luego estas, ya sea que se expandan y luego se diferencien o se manden a algún linaje en específico para obtener un tejido in vitro, o pueden ser usadas para modelaje de enfermedades. Este tipo de células no se emplea en las terapias de medicina regenerativa directa. Es decir, estas IPS yo no las puedo inyectar directamente a una persona. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de la formación de teratomas que platicábamos hace ratito. Entonces, lo más bioseguro es hacer la diferenciación in vitro al tejido que nosotros queremos y luego emplear el tejido. Entonces, para la ingeniería de tejidos, esta es una herramienta muy útil. La técnica para la transferencia, bueno, es muy similar a lo que estuvimos viendo en transgénicos. Pueden ser empleados diversos métodos, aunque uno de los más utilizados pues sigue siendo la transducción viral. Para que con ayuda de estos virus, los vectores, bueno, en este caso los virus son los vectores, los plásmidos pueden entrar más fácilmente a las células, puedan producir estas proteínas y se desdiferencien. Bueno, entonces las IPS no están pensadas para emplearse en los tratamientos directos. La lógica de esto era poder generar células madre con la capacidad de diferenciarse a cualquier tejido para en el cultivo poder diferenciar tejidos adultos y utilizarlos directamente. Un ejemplo de ello, bueno, pues son las células beta pancreáticas, las cuales pudieran generarse a manera de islotes y luego hacerse transferencia de ellas hacia los pacientes para que pudieran estar produciendo insulina. Este es solo un ejemplo, digo, ya hay compañías que crecen, por ejemplo, piel, hay compañías que hacen pues diversas cosas con este tipo de células, aunque existen métodos un poquito más sencillos, ¿no? Alternativas, por ejemplo, para la piel, pues no es necesario a veces llegar a esto, sino con una pequeña muestra de la piel, pues se pueden hacer muchas cosas. Ahora, voy a hablarles un poquito más a detalle de las células madre mesenquimales, dado que estas son de las más empleadas en la terapia celular actualmente. Las fuentes son mucho más fáciles para procesar que algunos otros tipos de células. Y algo muy importante, la cantidad de células es muy relevante en cuanto al tejido que se procesa, dado que las dosis, como les decía, a veces es lo más difícil de alcanzar. De hecho, dentro de la médula ósea
se ha visto que pueden formar del 0.001 al 0.01% del total de células mononucleares, mientras que en la gelatina de Wharton pueden ser hasta el 0.1%. Esto quiere decir que si ustedes procesan un pedacito de cordón umbilical y al final obtienen unos 50 millones de células, entonces estamos hablando de que solamente 0.05 millones de esas células serían células madre mesenquimales. Esto pues, se representa el 0.1%, ¿no? Alrededor de unas 50,000 células. Aquí es donde cobra importancia lo que estábamos platicando hace rato de la dosis. Bueno, una dosis, como las dosis que nosotros empleamos, que pueden llegar hasta los 200 millones de células en una sola aplicación, pues difícilmente se pueden obtener al procesar todo un cordón umbilical. Si bien no obtenemos esas 50,000 células, vamos a obtener varios millones de células. El chiste es que no alcanzamos pues una dosis total. Entonces hace necesario que cultivemos estas células para poder tener una mayor cantidad y poder emplearlas en una terapia. Estas células, bueno, como les decía, no expresan HLA de tipo 2. Esto es muy importante, dado que esto va a ser el punto medular del por qué podemos aplicar las células de cordón de cualquier persona a cualquier otra persona, dado que no va a haber un rechazo. Este es un corte del cordón umbilical, aquí en la parte de en medio, donde tenemos lo que se conoce como gelatina de Wharton. En toda esta zona es donde vamos a encontrar a las células mesenquimales. Entonces, el primer paso obviamente es obtener el cordón umbilical. Posteriormente hacemos una disección y a partir de esa disección de diferentes secciones vamos a procesar el tejido y vamos a disgregar las células. Una vez que nosotros tenemos disgregadas estas células, posteriormente a lavarlas para que se vayan a quitar todas estas enzimas y se vayan todas aquellas otras células que no deseamos, nos quedamos con un grupo de células que vamos a meter en unas cajas de cultivo. Normalmente nosotros usamos frascos de 225. Estos frascos se les adiciona medio de cultivo enriquecido y estas células al cabo de unas horas comienzan a adherirse al fondo del frasco. La primera característica de las mesenquimales es precisamente la adherencia al plástico. Entonces, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Terapia Celular, debemos verificar otros factores importantes. El primero es la adherencia al plástico. El segundo es la morfología fibroblástica o fibroblastoide, es decir, que esas células adheridas al plástico parezcan fibroblastos. Posterior a ello, un fenotipado, el cual se hace revisando la expresión de CD73, CD105, CD90, CD166 y la expresión, no expresión de CD34, CD45 y el HLA de tipo 2. Es decir, 4 marcadores positivos, 3 marcadores negativos. Sin embargo, bueno, existen kits comerciales que contienen todavía más marcadores aparte de estos. Nosotros empleamos un kit comercial que revisa más marcadores aparte de estos. Por lo tanto, bueno, nuestra fenotipificación adquiere una mayor seguridad en cuanto a los resultados. Por último, la Sociedad Internacional de Terapia Celular nos pide revisar la capacidad de diferenciación a diversos linajes celulares. Es decir, estas células que yo tengo ahí en el cultivo, aparte de que se adhieran, que parezcan fibroblastos, que tengan estos marcadores, deben poder diferenciarse a tejido adiposo, tejido cartilaginoso, bueno, en cuanto a los marcadores, estos CDs, estos diversos CDs,
Normalmente se revisan por citometría de flujo, como ya lo había platicado hace ratito. Sin embargo, también es posible hacer inmunohistoquímicas y tomar fotografías como estas que tenemos aquí. Estas fotografías las tomamos nosotros. Si se fijan, se ven diversos colores. Cada uno de estos colores pues tiñe diversas cosas. Y con ayuda de esto, bueno, aparte de los marcadores, podemos ver la morfología de nuestras células. Algunas de estas células, como les mencionaba, las vamos a diferenciar. Con ayuda de algunos factores inductivos, nosotros podemos obtener tejido adiposo, óseo, cartilaginoso, muscular, cardiomuscular, endotelial, neuronal, pancreático, hepático, epitelial, etcétera. ¿Sí? Pero los más importantes, bueno, para lo que es la caracterización de mis células, pues son estos tres. Estos son algunos de los cócteles reportados en algunos trabajos científicos. Bueno, nosotros ya hemos comprobado varios de ellos. De hecho, no es muy difícil. Ya también venden kits comerciales. Pueden comprar el kit comercial ya con todo este cóctel preparado, solo para adicionarse al medio de cultivo. Después de unos días en medios de cultivo, normalmente son 21 días, empezamos a tener ya una diferenciación bastante marcada de las células y podemos evidenciar que están diferenciadas mediante tinciones histológicas o inmunohistoquímica. Hay tinciones histológicas muy sencillas, como por ejemplo el rojo oleoso para el tejido adipogénico, la fosfatasa alcalina o el boncosa para el osteogénico y el azul de alcián para el condrogénico. El rojo oleoso nos tiñe las vacuolas de color rojito, la grasa, la fosfatasa alcalina, los depósitos de calcio, y el azul de alciano, lo que es el colágeno de tipo 2. Aquí hay algunos ejemplos. No se ve muy a detalle porque no le di zoom a esto, pero bueno, por ahí espero que más o menos alcancen a ver lo que son las vacuolas de estas células. En esta otra parte, bueno, estos haces de colágeno que están teñidos de azul. Y en esta otra parte es más evidente, todo esto café son depósitos de calcio. Las células madre pueden ser utilizadas en diversos tipos de terapia. Como les mencionaba, hay un área que se conoce como medicina regenerativa. Básicamente se busca pues, lo que es la terapia de reemplazo celular, como por ejemplo zonas donde tenemos algún pequeño, por ejemplo, un pequeño infarto, alguna pequeña lesión, tejido dañado. Entonces estas células pues normalmente lo que tienen que hacer es llegar hasta estos sitios y diferenciarse hacia estos tejidos, como por ejemplo en los casos de la remuscularización, o atenuar el daño, disminuyendo lo que es la formación de cicatrices y acelerando la división de las células de la zona mediante la secreción de factores de crecimiento, dado que, bueno, las células madre son conocidas por su gran capacidad de excreción de factores de crecimiento y de otro tipo de citocinas que pueden generar efectos parácrinos muy buenos dentro de las zonas lesionadas, despertando las células madre endógenas o ayudando a los tejidos a proliferar para poder reparar estos daños. Y bueno, existen diversas aplicaciones o diversos abordajes en lo que es la terapia celular, tanto de reemplazo como de bombas secretoras de factores de crecimiento. Estas células, por ejemplo, también pueden ser administradas de manera intravenosa para que sus efectos parácrinos pues, se puedan ver en todo el cuerpo. Estas células, al estar produciendo citocinas antiinflamatorias, factores de crecimiento y otras cosas, nos ayuda a renovar los tejidos, nos ayuda a poder reparar pequeños daños. Aunque también es posible modificar genéticamente estas células para que secreten alguna proteína en específico y luego ponerlas dentro del cuerpo
para que ellas vayan y estén produciendo esto alrededor del cuerpo, o inyectarlas directamente en algún sitio y dejarlas que ellas pues estén secretando estos factores en este punto. Esto es uno de los usos. Creo que es lo que más buscan las personas que utilizan las células madres. Sin embargo, bueno, esto es solo una pequeña probada de lo que se puede hacer, ¿no? Otra cosa que se pueden hacer son los modelos personalizados de enfermedad, donde tú obtienes células de pacientes enfermos. Estas células adultas, por ejemplo, de pacientes enfermos, pueden ser reprogramadas para formar IPS, y luego estas IPS diferenciarlas a diversos tejidos y dentro de estos tejidos probar los fármacos. Esto, bueno, nos ayuda para empezar, no obteniendo muestras de tejidos importantes. A lo mejor el tejido que yo quiero analizar es un tejido neural o es un tejido cardíaco o algo muy importante del cual no puedo simplemente estar haciendo biopsias para probar, para hacer cultivos y probar fármacos ahí. Entonces lo que hacemos es obtener estas células y dentro de los tejidos, ya sea estos tejidos in vitro, nervioso, de corazón o lo que sea, aquí vamos a adicionar los fármacos y vamos a ver cómo responden estas células. Esto es algo importante, es algo interesante, porque con este modelito podemos obtener una información sobre la reacción que tienen estas células a lo que son estos fármacos. En ocasiones no existe un modelo animal de la enfermedad que nosotros estamos estudiando. Entonces, la única manera de poder revisar si un fármaco es útil o de revisar si una terapia puede llegar a ser útil, anticuerpos monoclonales, fármacos, alguna otra proteína, alguna hormona o no sé, algo que ustedes quieran revisar, pues tendríamos que hacerlo directamente en una persona. Y bueno, pues, hablemos mucho de la ética dentro de esto, ¿no? Si no se ha probado en un animal, si no se ha probado en un cultivo, pues básicamente no es muy fácil obtener un permiso. Entonces, al nosotros poder hacer este paso del modelado de enfermedades, podemos buscar fármacos que tengan un buen efecto e incluso si existe un grupo de fármacos, escoger el mejor para poder darle a esta persona, que es la persona que nos dio la muestra. Eso nos lleva a lo que se conoce como medicina personalizada. La medicina personalizada es escoger el mejor fármaco para una persona de acuerdo a cómo se comportó aquí en su cultivo, que esto, bueno, tiene que ver con el maquillaje genético personal de cada uno de nosotros. Recordarán ustedes en sus clases de terapéutica que, bueno, existen algunas limitantes en cuanto a los citocromos de cada uno de nosotros que nos hace respondedores lentos, respondedores rápidos, o a lo mejor tenemos un polimorfismo en alguna proteína que tiene que ver con la metabolización del fármaco, la eliminación. Puede que para nosotros sea tóxico, mientras que para otra persona pues no le vaya a hacer daño el fármaco. Existen un montón de cosas que pueden pasar. Pero todo esto podemos nosotros verlo en un cultivo celular con las células de este paciente. Entonces, los modelos en medicina personalizada, pues aquí es donde cobran gran importancia, ¿no? No solamente podemos hacer esto con una persona, también lo podemos hacer a nivel poblacional, digámoslo, obteniendo varias muestras de varias personas enfermas y empezar a buscar fármacos o tratar estas células con algunos fármacos, ¿no? Nosotros hicimos por ahí ¿cómo decirlo? Un ensayo. De hecho, era un proyecto muy grande en la Universidad de Washington, pero bueno, yo estuve solamente un tiempo con ellos, entonces no crean que hice todo, pero nosotros lo que hacíamos era obtener muestras de pacientes que tenían una enfermedad
la cual no les permitía que sus células se diferenciaran muy fácilmente a la línea mieloide, se llama mielodisplasia. Entonces, cuando nosotros cultivamos estas celulitas y las queríamos diferenciar en los cultivos in vitro, pues era difícil, no se podía, ¿no? Dado el problema genético que tenían estas personas. Por ahí había varios fármacos que una farmacéutica había sintetizado y que quería probarlos para esta enfermedad en particular. Mediante un diseño bioestadístico, ellos habían dado por ahí con un receptor y con unas proteínas que pudieran servir, siempre y cuando se activaran, para poder inducir estos procesos de diferenciación. Entonces el punto era que con un diseño por computadora, a través de este receptor, pues había varios compuestos que ellos sintetizaron con diferentes formas y diferentes elementos químicos que se podían unir al receptor. Pero como eran 2000 compuestos químicos, pues muy difícilmente iban a poder hacer un protocolo clínico para cada uno de ellos. Incluso si existiera el modelo animal, pues bueno, 2000 compuestos probados en animalitos, estamos hablando de que debería tener yo por lo menos 2000 grupos, más los grupos control. ¿Sí? Entonces, de cada fármaco con diferentes dosis, por lo menos unas 5 ratas o varios conejos o animales por cada uno de estos compuestos, pues nos da una cantidad bárbara de animalitos, ¿no? Que para empezar, pues no hay un bioterio, yo creo, tan grande que tenga tantos millones de animalitos. Entonces, lo ideal para ellos era el camino que normalmente se sigue en todas las farmacéuticas, que es pues ir escogiendo cuáles fármacos a lo mejor son más estables químicamente, cuál es más fácilmente sintetizable, cuál es más barato, etcétera, 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 y al final escoger un grupo pequeño de 5 fármacos, por ejemplo, y poder hacer todos estos estudios. Entonces, lo que nosotros hicimos fue básicamente un modelo en el cual extrajimos las células de los pacientes, las hicimos IPS, sembramos varias cajitas, pero en una caja, por ejemplo, en una caja de 96 pozos, pues yo puedo probar varios fármacos en un solo grupo de celulitas con sus controles y todo, y en una sola placa testear varios fármacos a la vez. Entonces, en unas incubadoras, con 3 o 4 incubadoras llenas de estas cajitas, yo podría llegar a monitorear un montón de estos fármacos. Después de adicionar el fármaco, se les da la inducción de división y se vio por ahí que había por lo menos 3 fármacos que podían hacer que se diferenciaran estas células bastante bien. ¿Sí? No estoy poniendo aquí los nombres que corresponden, pero bueno, esto le ayudó a la farmacéutica para de los 2000 compuestos tener por lo menos 3 que podían funcionar. A veces, con ese otro escrutinio que hacen las farmacéuticas, ven, por ejemplo, estos 3, vamos a hacer los ensayos con estos 3. Y resulta que no pasa nada, no sirve nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor los 3 que nosotros encontramos se encontraban en el grupo que era más caro de sintetizar o más difícil de sintetizar. Entonces, pierde por ahí un poquito de rapidez lo que es el encontrar este tipo de resultados, ¿no? Actualmente, este tipo de prácticas nos disminuye muchísimo el tiempo que nosotros necesitamos para tener una droga aprobada al final. El tiempo, pero no solamente el tiempo, sino también el costo. Es muy importante hablar del costo, porque al final el costo de producción de un fármaco puede impactar directamente en el consumidor final. Entonces, aquí el fármaco más barato es aquel al cual se le invirtió menos tiempo en el desarrollo y menor cantidad de recursos. Obviamente también que sea un poco más fácil de sintetizar y otras cosas, pero esto nos ayuda a que actualmente se puedan desarrollar fármacos en tiempos récord, porque nos vamos a adelantar pues con este tipo de cosas. Aquí les dejo
un artículo que pueden ustedes revisar que habla sobre este tipo de desarrollo de drogas, bastante interesante. Ahora, para lo que es la obtención de las células madre, bueno, las IPS, que son estas últimas que estábamos platicando, pues realmente no es mucho chiste, ¿no? La biopsia de piel es como un piquetito que te damos en la piel y a partir de ese piquetito, que se puede hacer, por ejemplo, como con un tipo de punzocat, obtenemos una cantidad de piel suficiente para hacer todos estos ensayos. Cuando nosotros queremos obtener células de otros tejidos, pues necesitamos intervenciones un poco más, digamos, más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, la liposucción es la técnica empleada para que nosotros tengamos el tejido adiposo del cual podemos obtener las células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo. Estas pueden ser obtenidas mediante una cánula con ayuda de una jeringa o por medios de succión eléctrico, como por ejemplo estas bombitas de vacío, las cuales se unen a los tubos de la cánula y bueno, aquí obtenemos nuestra grasa, ¿no? Un punto interesante es que la grasa de la zona periumbilical contiene mayor cantidad de células mesenquimales que cualquier otro sitio, ¿sí? Entonces, preferentemente, cuando vamos a obtener células mesenquimales, pues la liposucción se hace de esta zona. Y bueno, ya aprovechando el cirujano, pues les da una manita de gato aquí a los lados, les da una acomodadita por acá abajo y ya los deja un poquito más guapetones, ¿no? Pero a nosotros realmente la cantidad de grasa que necesitamos para una prueba de estas, pues puede ser menor a 100 mililitros de grasa, 100 centímetros cúbicos de grasa. Sin embargo, bueno, en ocasiones hemos llegado a procesar hasta casi 1 litro de grasa completo para poder obtener una cantidad mayor de células mesenquimales. Otra opción es la de cordón umbilical o placenta, las cuales, bueno, son obtenidas en quirófano y luego son cortadas. Se hace una disección para poder eh, procesar es el interior, aquí está, esto es el interior de la gelatina de Wharton, o en el caso de la placenta, bueno, se obtienen pedazos que forman parte de las zonas interiores, aunque hay muchas regiones anatómicas de la placenta, pueden obtenerse de los bilis, de la zona coriónica, de el apnios, etcétera, etcétera. Bueno, ya ahí dependerá de la técnica y del tipo celular que nosotros requerimos, porque aunque la placenta, bueno, es todo este órgano, son diferentes, un poco diferentes las células dependiendo la zona donde nosotros estamos. Otra opción es la médula ósea. La médula ósea se obtiene como si fuera una transfusión sanguínea, solamente que con un piquete en un hueso, una perforación, y a partir de esta médula ósea se puede hacer una técnica como por ejemplo la separación de gradientes de densidad, donde aquí estamos utilizando una sustancia que nos separa las células mononucleares. Estas de aquí son las células mononucleares de la médula ósea y entre todas ellas se encuentran las células mesenquimales. Entonces, a partir de estas células, nosotros las aislamos y las cultivamos, las mesenquimales se adhieren y ya nosotros podemos expandir ese cultivo. Entonces, el procesamiento de la muestra, desde lo que es el procesamiento del tejido, la disgregación del tejido, el cultivo celular y posteriormente la expansión para observar nuestras celulitas y estas celulitas luego a su vez pues caracterizarlas, ¿no? Hacer un fenotipado. Aquí hay algunas de estas células. Estas, por ejemplo, todavía no están adheridas, apenas tienen un poquito de tiempo. Se fijan por ahí ya hay algunas que están extendiendo su citoplasma y adhiriéndose al plástico. Aquí ya están adheridas al plástico, tienen una morfología fibroblastoide. Aquí hay que hacer una pequeña pausa y hablar un poquito del cultivo celular en cuanto a lo que son las superficies donde los vamos a crecer. Actualmente nosotros cultivamos, bueno, en sistemas de andamios un poco más, digamos,
más avanzados, con superficies inteligentes, sistemas 3D donde la célula puede incluso adherirse un poco, entrar un poco en lo que es la matriz de este andamiaje, mientras que en las otras superficies pues normalmente crecen aplanadas y estiradas. No les voy a hablar muy a detalle de los 3D porque bueno, es básicamente lo que nosotros hacemos. Entonces les voy a hablar un poquito lo que se ha hecho hacia atrás y lo que hace el cultivo convencional. La parte convencional, bueno, comienza con lo que son las superficies de vidrio, algo parecido a lo que son las cajitas de Petri, unas cajitas de Petri donde podíamos crecer este tipo de celulitas y las celulitas, bueno, con mucha lucha, pero algunas de ellas podían llegar a adherirse al vidrio. Posteriormente, bueno, el vidrio fue sufriendo algunas modificaciones, el uso del Pyrex fue uno de las ventajas que empezaron a tener estas células, aunque no son superficies adecuadas realmente porque es difícil que se adhieran estas células. Entonces, después de esto se empieza a utilizar el poliestireno tratado con cargas parciales negativas. Esto le ayuda a las células ahora sí a pegarse un poquito más fácil y empezar a crecer fácilmente dentro de estas superficies. Por ahí hubo personas a las cuales se les ocurrió pues extraer una matriz extracelular a partir de tumores de ratón que denominaron matrigel. El matrigel es una combinación de lo que son estas proteínas del tumor, sin las células tumorales, obviamente, solamente estamos hablando de proteínas, y sobre ellas crecer las células crecen bastante bien. El problema es que al provenir de tumores, bueno, vienen cargadas de un montón de factores de crecimiento y otras cosas que nos pueden generar ruido en diversos análisis o diversos estudios que nosotros quisiéramos realizar. Entonces, pues no es una superficie muy adecuada para todo. Sí se llega a utilizar en muchos cultivos, pero no es como lo óptimo y mucho menos si lo que vamos a hacer nosotros es una terapia a personas. A manera de investigación, bueno, pues es una buena opción. Tenemos por ahí que después aparece lo que se conoce como cell bind, que es algo parecido al matrigel, solo que es, digamos, ya modificado, ya no es proveniente de tumores, se sintetiza en el laboratorio, tiene cargas negativas que le facilitan la unión a las células, al plástico. También tenemos lo que son el Pure Coat, los hidrogeles, el Sintemax, la L-laminina y otras sustancias que se han empezado a utilizar, ¿no? Estos se conocen como andamios celulares. Los andamios celulares, pues bueno, es una rama dentro de lo que es el cultivo celular, la terapia celular, donde nosotros podemos aprovechar nuestros conocimientos básicos para poder desarrollar estas superficies o estas proteínas para ayudarle a las células a pegarse. En el caso de los chicos de medicina, pues es interesante que aprendan esto porque dependiendo la superficie donde estén creciendo sus células, puede que tengan mejor calidad que crecer en otras. Ahorita vamos a explicarles un poquito por qué. En el caso de los chicos de nanotecnología, pues es muy interesante que aprendan esto porque son áreas donde ustedes pueden impactar directamente y pueden llegar ustedes a trabajar dentro del desarrollo de nuevas de estas matrices, los andamios. El cultivo 3D contra el 2D, bueno, esto ya se los estaba intentando explicar ahorita. El hecho de que crezcan las células en un sistema 2D, pues hace que normalmente se extiendan sus citoplasmas. Estas células están adheridas ahí, pero al estar así estiradas empiezan a estresarse, empieza a haber una mayor cantidad de estrés oxidativo al interior de la célula. Aparte no hay muy buena intercomunicación con las demás células, hay básicamente comunicación en dos dimensiones, en X y en Y, mientras que en los cultivos en 3D, donde están estas células embebidas en las matrices, pues ya tenemos comunicación en X, en Y y en Z. Pero aparte, las células tienden a conservar un poquito más la morfología normal, dado que no se tienen que estirar tanto como en las monocapas. La matriz es entonces algo muy importante donde nosotros vamos a crecer nuestras células, dado que en estas matrices siempre va a haber un contacto celular
donde algunas de sus receptores van a estar unidos a proteínas específicas y con esto pues se van a activar diversas señalizaciones entre las células, ¿no? Entonces el contacto célula-célula es muy importante porque las células llegan a comunicarse de esta manera y a compartir lo que es algunos factores de crecimiento. La secreción de factores de crecimiento puede inducir el crecimiento de ambas células. Hay este tipo de interacciones. Aparte, bueno, su unión con la matriz extracelular activa lo que son diversos ligandos de nuestra celulita, activando a su interior algunas vías intracelulares, algunas vías moleculares que nos conllevan a la expresión de diversos genes. La mecánica de la matriz es importante también, esas fuerzas que son medidas con la célula. La matriz normalmente debe tener un cierto grado de degradación, debe degradarse de cierta manera para que las células puedan crecer, expandirse, estar a gusto. Y bueno, también es importante la micro y la nanoestructura de la matriz, dado que esta va a impactar directamente los aspectos físicos de la unión con la célula. Entonces, bueno, yo comparo el hecho de que mi célula esté creciendo en una matriz 2D a que ustedes estén durmiendo en una losa de concreto fría. Es una superficie dura, es una superficie que no es modificable. Entonces ustedes son los que se adaptan a la losa de concreto. Y ustedes al acostarse ahí y dormir ahí, al día siguiente a lo mejor van a amanecer adoloridos, enfadados de estar ahí acostados, porque ustedes son los que se están adecuando a la superficie plana. Mientras que en una matriz 3D, con todas estas matrices modificables, con tensiones y todo un poco más acorde a lo que es la matriz extracelular en la cual normalmente estaría la célula, pues es como si la célula estuviera acostadita en una hamaca, donde ella va a poder deformar de cierta manera la matriz para estar más a gusto en ella. Entonces, los factores físicos de estos andamios celulares son una situación muy importante para poder hacer que la célula se adhiera adecuadamente. La elasticidad, las fuerzas laterales, la topografía de mi matriz, todo esto interviene directamente en que la célula pues obviamente crezca de una manera adecuada. Existen algunos otros factores que pueden ser modificables, como lo es la cantidad de glucosa, de calcio, de algunas otras sustancias que, bueno, mediante la adición de estos factores o de estas sustancias, pues yo también puedo modificar estas matrices inteligentes, ¿no? Y esto tiende a buscar ser lo más parecido a las matrices donde las células se encuentran normalmente en el cuerpo. Todas las matrices son diferentes. Dependerá del nicho de células del que estamos hablando. Es, por ejemplo, la cantidad de colágenos fibrilares o de algunas otras proteínas laxas y la cantidad de calcio, etcétera. Todo esto es muy variable dependiendo del tipo de nicho que estemos platicando. Sin embargo, bueno, se busca que sea lo más parecido o lo más estándar posible a cada uno de estos nichos, el trabajar con lo que son estas matrices inteligentes. Específicamente para mis alumnos de nano, aunque bueno, también para los demás era muy interesante. Existen ya una gran cantidad de técnicas para nosotros poder producir estas matrices, y no solo estas matrices, sino darles, por ejemplo, forma o darles un tamaño para poder nosotros crecer más fácilmente las células en ellas. Si nosotros tenemos una superficie como una pelotita y la tenemos creciendo en un matraz como este que tenemos aquí, y las pelotitas van a estar aquí en suspensión, entonces las células adherentes como las mesenquimales se pueden pegar a la superficie de estas pelotitas y pueden proliferar
y estar ahí aumentando su número, contrario a solamente crecer en la superficie del matraz. Nosotros entonces estaríamos aprovechando una gran cantidad de superficie de contacto y es entonces que nace lo que son los microacarreadores, los cuales normalmente tienen tamaños de microesferas. Algunos de ellos pueden ser porosos, ya sea con microporos o con nanoporos, que le facilitan la adhesión a las células. Esta es una técnica con policaprolactona, es relativamente sencilla, y en la cual podemos hacer estas microesferas con algunos de estos nano. Dependiendo lo que son las proporciones en cuanto al PLC y el cloroformo, la velocidad de agitación y algunos otros parámetros, yo puedo variar el tamaño de estos agujeritos y podemos hacer agujeros muy pequeñitos en lo que son en estas pelotitas o agujeros un poco más grandes. Al modificar esto, yo también puedo modificar lo que es la superficie de estas pelotitas. Si se fijan aquí, tenemos una topografía un poquito más continua. Por ejemplo, en esta es una topografía un poco más irregular, lo cual está evidenciado en esta micrografía electrónica. Y todo este tipo de modificaciones, pues obviamente nos van a dar parámetros diversos para la unión de nuestras células. La idea es encontrar cuál de ellos nos permite que las células puedan crecer más fácilmente sobre ellos y a una velocidad y sin alteraciones evidentes. Esta, por ejemplo, es una ya un poquito más sofisticada. Tiene un sistema microporoso que permite que las células puedan tener una mayor comunicación al interior y hacia el exterior, y pues básicamente crecen en todos lados, ¿no? Esta es una conocido pues como microacarreadores. Esta es otra técnica para poder producir algo que se conocen como DMCs. Los DMCs son precisamente estos microacarreadores. Básicamente pues esto es un buffer en el cual vamos inyectando el PLGA a través de una jeringa de una punta muy fina y el goteo de esto pues nos va formando los DMCs, ¿no? Aquí los tenemos. En promedio, estos DMCs miden hasta 30 micrómetros y en la superficie, pues aquí es donde van a empezar a crecer las celulitas. Recuerden, esto es para buscar una mayor superficie y poder tener una mayor cantidad de células. Aquí hay otra técnica que es mediante una jeringa y la aspersión. Esto se conoce como electrospraying. Me imagino que ya lo han visto por ahí. Es una técnica bastante común para la producción de nanopartículas. Y ya esto se colecta por acá con una lámina colectora. Estos son de PGA, con un entrecruzamiento de calcio. Son conocidos como microcarriers. Estos básicamente pues es una matriz entrecruzada. Al igual las células pues crecen en la superficie y ya cuando uno las quiere obtener las células pues va a usar una enzima que degrada esta matriz y libera a las células. Y bueno, básicamente así es como funcionan, ¿no? Aquí se ve un DMC con las células encima. Aquí podemos ver una, podemos ver otra. Y básicamente están cubriendo todo el acarreador, ¿no? Estos son solamente que están antes de hidratarse. Normalmente vienen así, vienen secos. Luego uno les pone, se hidratan, pone las células empiezan a crecer. Aquí las pueden ver. Están adheridas ahí, pero son pocas. Poco a poco, pues ellas van a ir creciendo. Aquí las vemos a más detalle. Aquí están las celulitas. Y ya que crecen bastante, pues empiezan a llenar lo que es esto. Aquí tenemos una, tenemos otras. Y básicamente, pues, este acarreador, ¿no?
Esto pues es cuando pasa mucho tiempo en el cultivo, básicamente se empiezan a pegar uno con otro, estos acarreadores. El problema de aquí es que, bueno, las células que queden atrapadas en las partes internas difícilmente van a recibir oxígeno y nutrientes. Se empiezan a morir. Esto es ya cuando los empezamos a deshacer para obtener lo que son las celulitas. Si se fijan, están aquí como pelotitas porque les estamos degradando la matriz que tenían aquí a los lados. Y bueno, ya estas células pueden ser empleadas en una terapia directamente, con sus respectivos lavados para deshacernos de todas esas proteínas que quedaban remanentes. Esto es cultivo celular 2D, celular 3D. Básicamente estamos expandiendo la línea celular, en este caso una línea celular, células mesenquimales. Bueno, es lo que normalmente se hace. Sin embargo, esto nos lleva a lo que es la ingeniería de tejidos, donde pues buscamos, aparte del trabajar con células madre, empezar a diferenciarlas, hacer otro tipo de estructuras, la generación de este tipo de organoides, los cuales, bueno, a partir de las células madre, las células progenitoras, hacemos agrupaciones de estas células que empiezan a formar estos esferoides, son combinaciones no solamente de un tipo celular, sino que en este tipo de organoides lo que se busca es que proliferen diversos tipos de células para que al final pues podamos tener algo complejo, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo es un organoide de tejido intestinal, básicamente de tejido la mucosa del intestino delgado, ¿no? Entonces podemos ver diversos tipos de células, no solamente las células ciliadas, sino que aquí abajo tenemos otro tipo de celulitas, ¿no? Bueno, los organoides es algo diferente a hacer cultivos monocapa. Los monocapa pues son como esos que estábamos viendo acá atrás de 2D. Posteriormente los 3D, que es la siguiente etapa de la ingeniería de tejidos. Luego empezamos a trabajar con esferoides, que son básicamente agrupaciones de células creciendo con una ayuda de una matriz, pero a manera de una esfera. Estos esferoides luego se hace un cocultivo con otro tipo de células para que se vayan mezclando. Aquí tenemos otro esferoide donde ya hay diversos tipos celulares. Y al final, pues lo que buscamos son no trabajar con esferoides, sino con organoides. Este ya es un organoide un poco más complejo. Y bueno, existen organoides de hígado, organoides de páncreas, organoides de tejido intestinal, y en ellos, pues hasta el momento lo que se ha hecho es solamente probar fármacos. No son empleados todavía para lo que es la terapia directa. En algún momento, pues habrá sus alternativas. Algunos de ellos pudieran ser utilizados, no todos. Recuerden que las células, así como los fármacos, cada una tendrá su indicación terapéutica. Más avanzado, más allá de los organoides, pues sería el bioprinting, que es básicamente lo mismo que hicimos con el organoide, pero en lugar de dejar que se vayan formando ellos poco a poco con diversos tipos celulares, pues lo que se busca es que nosotros mismos podamos estar adicionando las proteínas capa por capa y adicionando las células para que se vaya formando un órgano, algo así como imprimir en 3D, pero con ayuda de proteínas y de células. Hasta el momento, bueno, no hay todavía una impresora con una definición tal para poder producir un órgano sólido con funcionalidad. Existen ya en el mercado y en algunas universidades, algunos institutos de investigación, bioimpresoras con alto detalle, pero que no logran pues todavía este tipo de funcionalidad. Muy interesante para que le den una revisada también mis alumnos de Nano a todo lo que es la bioimpresión. Sin embargo, bueno, no es algo que se encuentre todavía disponible. Entre más rápido avance la tecnología y nos permita poder llegar a tener estas impresoras de alta definición, pudiera ser posible. Es una posibilidad que se ve en un futuro.
Entonces, revisen sobre Anthony Atala, tiene por ahí varios documentales y varios artículos científicos en el PubMed, donde ustedes pueden ver que, bueno, esta persona ya ha podido hacer vesículas biliares, trozos muy grandes de algunas arterias, y básicamente, pues, órganos de este tipo. Hasta el momento no ha logrado hacer un hígado funcional o un corazón funcional, ha hecho válvulas cardíacas, otro tipo de cosas, investigaciones, ¿no? Una de sus colaboradoras, de su mano derecha, se fue a trabajar al Technion en Israel. Por allá tuve la fortuna de platicar con ella cuando estuvimos ahí en el Technion. Y ella continuó con la parte de la recelularización, pero con unos métodos un poco diferentes. Pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Aprovechar el andamio tridimensional de un corazón o de un hígado para poder recelularizarlo. El problema con las bioimpresoras es precisamente la definición. El poder hacer esos vasos sanguíneos microcapilares eh, con ayuda de una impresora, pues necesitaríamos una aguja sumamente pequeña, con la capacidad de ir poniendo esa proteína, esas matrices, y ir dejando esos capilares a su paso. Sin embargo, pues no es logrado hasta el momento. El corazón o el hígado que ya los tiene, pues simplemente se le quitan las células y se ponen las nuevas, ¿no? Entonces puede ser un corazón básicamente muerto, porque no nos importan las células, no importa que estén muertas, vamos a quitárselas. Este corazón no va a generar rechazo, ya que la matriz extracelular de la cual se compone el corazón es la misma entre una persona y otra, siempre y cuando el proceso de descelularización haya sido exitoso. Y la recelularización pues se hace con células madre de la persona a la cual se va a trasplantar. Entonces no debería de generar un rechazo. Esto pues bueno, todavía está por ahí, la investigación. Los invito a darle una revisada. Existen en el mercado una gran cantidad de opciones cuando hablamos de terapia celular. Sin embargo, bueno, con todo lo que ya he platicado hasta ahorita con ustedes, creo que ya tienen un poco más de idea de qué es lo que pueden revisar cuando alguien les ofrece una terapia, ¿no? Por ejemplo, ellos Cellgrow, Cellgenix, ofrecen células madre de cordón umbilical. Lo primero que nosotros debemos de revisar es que, bueno, están hablando de células mesenquimales, entonces tenemos que revisar que los marcadores de células mesenquimales estén siendo expresados y que estén negativos los hematopoyéticos, así como el HLA de tipo 2. Esto es muy importante, ¿no? Otra es, bueno, el producto, en este caso se vende congelados, son viales congelados que te los pueden mandar y ya tú los descongelas y los utilizas para diversas situaciones. Todo esto pues enfocado a investigación. Sin embargo, bueno, hay un montón de charlatanes, ya platicaremos ahorita un poquito de cómo, pues qué cosas podemos tomar en cuenta para saber si nos están timando o no. Existe gran cantidad de investigación alrededor del tema de células madre, entonces este tipo de progenitores. La terapia celular ha sido una alternativa a muchos tipos de terapia. Cualquier buscador de revistas científicas pueden emplear ustedes para hacer una revisión así sencilla y darse cuenta de todo lo que hay, ¿no? Incluso, bueno, ustedes conocen que hay una página que se llama Clinical Trials, clinicaltrials.gov, en la cual pueden revisar los protocolos clínicos que van corriendo y pues muchos de ellos emplean células madre. En el buscador ponen ahí stem cells y van a salir un montón de protocolos clínicos. Entonces, no es que las células madre no sirvan, sino el problema es que hay muchos charlatanes. Las células madre pueden ser empleadas para diversas situaciones específicas, no son una panacea, no es como la aspirina, recalco, no voy a usar la aspirina para curar un cáncer, no voy a usar la aspirina para curar una diabetes. La aspirina tiene una indicación terapéutica, entonces las células madre tienen diversas indicaciones terapéuticas que han sido estudiadas, más sin embargo, pues bueno, es algo un poco más difícil que los fármacos, el poder este, hacer que se apruebe una droga, por así decirlo, en base a células madre,
por la variabilidad biológica que tienen las líneas celulares. Entonces, si yo desarrollo una línea celular, la empiezo a utilizar, hago un protocolo clínico para rodilla, me aprueban mi protocolo clínico para rodilla con ese tipo de célula madre en particular, de esa línea celular en particular, lo más seguro es que después de tratar a 100 o 200 personas, o quizá un poquito más, pues yo ya me haya acabado mi línea celular y tenga que agarrar otro cordón y otra placenta, y entonces, ¿cómo le voy a hacer si yo tenía aprobada la línea celular que ya me terminé? Entonces, ahí hay algunos problemitas que luego podríamos platicar. Esto es lo que va deteniendo un poco más, porque evidencia científica, bueno, pues hay gran cantidad de evidencia científica. Este, por ejemplo, es un trabajo ahí de 2011 en la Universidad de Navarra, donde ya estaban tratando la cirrosis hepática con terapia celular. Y bueno, esto es de 2011, imagínense ahorita dónde estamos, ¿no? Anteriormente, bueno, no había una muy buena regulación en cuanto al uso de células madre. Por ahí está este permiso, que hasta risa me da, ¿no? El permiso de liberación para venta o distribución de productos biológicos hemoderivados, condones de importación y antibióticos, materia prima. Hemoderivados porque, bueno, las células mesenquimales se les consideraba un hemoderivado, sobre todo las que se obtenían de médula ósea. Entonces, si tú trabajabas con células madre en médula ósea, podías tener el permiso de hemoderivados y con eso podías funcionar. Sin embargo, bueno, esto ya pasó. Actualmente COFEPRIS está en busca de regularizar un poquito más todo lo que es la terapia celular. Por ejemplo, existen estas licencias, la de Centro de Colecta de Células Troncales y la de Banco de Células Troncales, ¿no? Son básicamente dos modalidades en las cuales también podemos obtener una licencia de medicina regenerativa y básicamente, bueno, necesitamos las tres para poder funcionar, para poder ofrecer la terapia celular. Aquí tenemos un poco más a detalle. Sería la de para establecimientos de salud con servicio de extracción, análisis, conservación, preparación, suministro de órganos, tejidos y células. Esta. También esta para establecimientos de salud con servicio de trasplantes, órganos, tejidos y células. Y para establecimientos de salud con servicio de banco de órganos, tejidos no hemáticos y células. ¿Sí? Entonces, bueno, ya la regulación va caminando, ya existen diversas licencias que ustedes pueden tramitar para tener uno de estos negocios en orden, ¿no? Obviamente, pues con sus respectivas aquí revisiones, en México, manuales de funcionamiento, etcétera, existen una gran cantidad de lugares, algunos de ellos un poquito más formales que otros, algunos la verdad es que son un cochinero, me atrevo a decirlo porque los hemos ido a revisar, hemos estado en sus instalaciones, revisado sus equipos, sus manuales de procedimiento, he enviado incluso mystery shoppers y otras cosas y pues bueno, te das cuenta de todo lo que pasa al interior. Sangre de cordón, incluso hay bancos de sangre de cordón. La verdad, yo personalmente no les recomiendo mucho un banco de sangre de cordón, ya que, bueno, básicamente te congelan la sangre total y ya habíamos hablado de que la cantidad de células mesenquimales que puede haber en la sangre total de cordón, pues es muy pequeña. Entonces, entre la congelada y descongelada, pues se van a morir un montón y pues no nos da un rendimiento tan bueno al final como podría ser el aislamiento a partir de todo el cordón umbilical. Entonces, las células dentales realmente tienen muy poquito tejido. Entonces, una muela de una persona adulta tiene más o menos una lentejita de tejido, de las cuales pues el 0.001% podrían ser mesenquimales. Entonces, estamos hablando de casi nada de células, ¿no? Entonces, tardamos mucho en expandirlas, tardamos mucho en tener estas células madre. Es mejor pues buscar un tejido más grande. Muchos de ellos, pues bueno, les van a dar por ahí algunos speech de que esto es idóneo, que es lo mejor, el poder extraer el cordón o la sangre, guardarlas, congelarlas, tenerlas ahí listas. Cuando, bueno, a veces puede ser un gasto superfluo, sobre todo si
no tenemos la certeza de que realmente pues se vayan a usar algún día, y más con la opción de que, bueno, podemos utilizar las células provenientes de otro cordón. Entonces, hay varias cosas ahí que debemos de analizar. Para más detalle, bueno, ya les pido que las preguntas un poquito más elaboradas me las hagan directamente y ya les intentaré aclarar algunas dudas. Les platico yo que tengo ahí los cultivos de células. Es difícil tenerlas en una campana, eh, tratarlas ahí, darles su medio de cultivo, tenerlas en una incubadora a 37 grados centígrados, con CO2 controlado, con un montón de situaciones ahí, chiqueándolas y todo para que crezcan, para que alguien me diga que simplemente las agarra y las mezcla ahí con talco y las mete en una cápsula y están vivas, pues no, ¿verdad? Creo que cualquiera de ustedes con un poquito de inteligencia sabe que las células secas están muertas. Suponiendo que sean células madre, ¿no? Digo, no estoy diciendo ahí que no sean células madre porque, bueno, pues básicamente es polvo. No lo puedo analizar para decirte si son células madre. Bueno, sí lo podríamos analizar, pero nos costaría mucho trabajo y como para qué si van a estar muertas, ¿no? Esta, por ejemplo, es un reparador antiedad, es una crema de día con células madre, que, bueno, en una crema obviamente no van a crecer las células madre, no van a estar vivas. Y otra, ¿para qué células vegetales? Si para empezar las células madre ni siquiera van a atravesar la piel. La piel es una barrera, recuerden, que no permite el paso de bacterias o de virus, que son unas entidades muy pequeñitas. Imagínense ahora una célula que puede medir 30 micras, una célula que puede medir quizá un poquito más, contra una bacteria de unas cuantas micras. Sí, una bacteria a lo mejor, por ejemplo, una de 2 micras, de 5 micras, pues no hay manera, ¿verdad? Entonces, y otra, si penetrara la piel, pues ¿qué es lo que les va a hacer a esa célula madre vegetal? ¿Va a hacer que les nazca una lechuga en la piel o algo así? No entiendo el fundamento. Si hablamos desde el nutricional, bueno, el que tenga células madre o que tenga un extracto de aloe o que tenga un extracto de té verde o de cualquier otra cosa, bueno, ya eso es otro rollo. Algunas de estas sustancias de las plantas o de los animales o lo que sea pueden funcionar como nutrimentos y nos pueden estar enriqueciendo nuestra piel, pero no necesariamente son las células. Este, por ejemplo, es una crema, una marca que en Guadalajara al menos se metió en varios problemas por la etiqueta, en la cual decía que contenía células madre, y otra es que, bueno, al interior de la etiqueta, esto se abría como un librito, decía que tenía células madre vivas. Ya les decía yo, la crema no pueden estar vivas estas células. Aquí el precio ya lo vemos bastante bajo, 43 pesos. Cuando salió la cremita valía más de 1,000 pesos y poco a poco fue bajando el precio cuando empezó a toparse con estos problemas legales, hasta el grado en el cual ya encontrabas solamente esta cosa que funcionaba como un recipiente sin la etiqueta y con precios desde 20 pesos. ¿Por qué había bajado tanto el precio? Bueno, pues porque se le hicieron diversos estudios, se vio que no tenía células, se vio que no tenía realmente lo que prometía, se metió en broncas con Profeco, se metió en broncas con Cofepris, porque al decir que tiene células madre y no hacer, por ejemplo, lo de los pasados, que señalan que es una célula madre vegetal, pues estás a lo mejor insinuando que son células madre de humano. Entonces, ¿qué tipo de tejido usaste? ¿Un cordón, una placenta, un feto? Entonces, pues eso le dio muchos problemas. Obviamente, pues era un timo, no tenía nada, pero bueno, este es otro, con células madre de aloe vera. Pues bueno, si yo agarro una planta de aloe vera, la trituro y la meto en esta crema, seguramente tiene células de la aloe vera. Entonces, seguramente tiene células madre, que pudieron haber sido células madre, digo, y ahorita están muertas, ya no sirven de nada. Al menos desde el punto de vista de la medicina regenerativa. Porque bueno, como les decía, desde la parte nutricional, pues sería otro rollo, ¿no? Ahora, muchos de estos productos hacen énfasis en la parte molecular, ¿no?
el ADN, colores muy bonitos, tipografía limpia, hasta factor de protección solar esta tiene. Entonces, muchas de esto pues es marketing, mero marketing. Pues, ¿la liofilización qué es? Pues básicamente traemos el líquido en frío. Entonces esto es como la penicilina liofilizada que les venden en la farmacia, que es un polvito a la cual le ponen agua ustedes, resuspenden y se lo inyectan. Esto es lo mismo, es un polvo de células madre. ¿Cómo están las células madre en el polvo? Muertas. No van a vivir 4 años, no están vivas, entonces pues es un timo. Y como este, bueno, pues hay muchos, ¿no? Este, por ejemplo, un gel para el rostro con células madre. Obviamente tampoco van a estar vivas en un gel. Estas otras que, bueno, células madre vivas, activas, vegetales, volvemos otra vez a lo vegetal. Pero ustedes ven, por ejemplo, en el MF3, que tiene una aprobación de ISO 9001, del ISO 14001, de GMP, la FDA, que bueno, este luego lo checamos si realmente era mentira, no tenía ninguna aprobación de la FDA. El halal, que no sé qué sea el halal. El Swiss Registration y bla, 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 bla. Un montón de loguitos, ¿no? Que bueno, para empezar, los ISOs. Los ISOs hablan de manufactura. No habla de que realmente el producto sea bueno o sirva de algo. Habla de que el proceso desde la entrada de la materia prima hasta la salida cumple una trazabilidad, un control de calidad, etcétera, etcétera. Todo esto se puede lograr con eso. Aunque nuestro producto sea basura, ¿sí? Por ejemplo, Herbalife podría tener un ISO de este tipo. El Candice tiene un ISO que no pudiéramos tener un ISO en esto, ¿no? Y bueno, pero como nos gusta mucho lo suizo, lo sueco, lo europeo, lo gringo, pues nada más vemos los loguitos, ¿no? Pero no sabemos a veces ni siquiera qué avala cada una de estas cosas. Es más que obvio que es un fraude. Digo, si alguien me dice que ahí dentro hay células madre y que están vivas, Dios, que les falta mucho de estudiar. Y de preferencia los regresaría primero para que estudien otra vez bioquímica. Esto obviamente es fraude. La terapia celular no es una terapia de rutina en la práctica clínica, normalmente se hace como parte de la investigación. Institutos de investigación, ya sea privados como el de nosotros o públicos como la Universidad de Guadalajara, donde se pueden elaborar proyectos, protocolos clínicos o protocolos de investigación básica en animales para probar la terapia. Pero esto no se aplica, por ejemplo, en el IMSS o en una clínica privada como si fuera una ampolleta de ampicilina, ¿va? Esto requiere de la elaboración de un protocolo muy bien establecido donde se vea criterios de inclusión, de exclusión, las dosis que se van a manejar, las vías de administración para verificar los posibles riesgos, etcétera, etcétera. Entonces no es algo rutinario. Sí se hace alrededor del mundo, se empieza a hacer aquí en México, pero pues no es algo que todos los días podamos estar revisando. Y llegaría yo. Gracias por su atención. Espero las dudas y comentarios de cada uno de ustedes. Además, les voy a dejar algo de tarea. Biología molecular en la clínica, aprovechando que están con lo de Alzheimer y están revisando las vías moleculares y están revisando la parte de la patología. Les voy a pedir que me busquen protocolos clínicos de intervención con terapia celular. Y a manera de un pequeño resumen, no es algo muy elaborado, cada uno de ustedes, de manera individual, búsquese un artículo, búsquese un trabajo, ya sea en animalitos o ya sea en humanos, preferencia humanos porque ustedes son biología molecular en la clínica,
hagan un pequeño resumencito de lo que hayan analizado en el artículo, lo suben a manera de Word, un Word y un PDF, eso va directo a su carpeta de la clase. Terapia celular para Alzheimer, porfa. Para biología molecular básica, para ustedes algo un poco más básico, no tanto enfocado en lo clínico, quiero que busquen artículos que hablen de los diversos tipos de células madre mesenquimales y la aplicación específica de cada una de ellas. Esta actividad la pueden hacer entre todos, pueden organizarse y al final lo que quiero es otra vez un cuadrito en el cual me hablen sobre la célula, por ejemplo, célula madre mesenquimal de cordón, las principales propiedades, como por ejemplo inmunoreguladora, como antiinflamatoria, bomba de secreción de factores, etcétera, y los usos, por ejemplo, regeneración de cartílago o esto o lo otro. Obviamente con una columnita al último que tenga las bibliografías. Biología molecular para nanotecnología. Porfa, vamos a revisar sobre andamios moleculares. De esto hay muchísimo. Entonces, cada uno de ustedes me va a buscar un artículo diferente que hable sobre algún tipo de andamio molecular, ya sea de colágeno, de elastina, alguno que sea híbrido o de una proteína diferente, o de estos acarreadores como los que les estaba mostrando, los DMCs, o las microesferas, superficies diversas, tratadas, etcétera, etcétera. El chiste es que busquen algo que tenga una manipulación de la materia a nivel micro o a nivel nano. Igual que los chicos de la clínica, busquen entonces un artículo, le dan una leída, hacen un pequeño resumen en un Word y lo montan. Montan el artículo y montan su trabajo en el Word. Intenten hacerlo como la revisión de un artículo, no meramente solo subrayar y extraer información, sino con sus palabras intenten explicar lo que están revisando. De esa manera, pues ya quedaría como un análisis de artículo y no tanto como un resumen. Esto sería todo, me despido y hasta luego.